Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad y sencillez a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con ustedes en este día maravilloso que el Señor nos ha venido regalando a cada uno de nosotros. Día grande, día donde agradecemos a Dios todo su amor y toda su misericordia. En este día donde vamos a escuchar un hermoso capítulo del libro de Job, interesante, porque va a continuar uno de los amigos de Job que llegó a visitarlo y a estar con él en medio de la pena y en medio de la desgracia que estaba viviendo el justo Job. En el día de ayer compartíamos el capítulo número 4, donde Elifaz de Temán es el que va a tomar la palabra. Es el que va a hablarle a Job, viendo que Job ya había empezado a sufrir tanta desgracia, viendo que Job también había maldecido el día en que había nacido, y hemos escuchado todo el capítulo número 3. El capítulo número 4 nos presentaba como uno de los amigos de Job dice que se levanta para hablarle a él. Dice que ya no aguantaba más el decirle lo que tenía que decirle a Job. Y hemos escuchado cómo a lo largo del capítulo 4 le decía este amigo Elifaz de Temán a Job que dónde estaban las lecciones que él daba a los demás, que vea en él lo que le comunicaba a los otros, que tuviera valor, que tuviera fortaleza, pero sobre todo que tuviera confianza en Dios. Y en este día, la palabra o la frase clave de este capítulo 5 del libro de Job es acudir a Dios y exponer a Él toda la causa. Lo central es acudir a Dios. Acudir es ir a Dios, buscar a Dios y llegar allá a la presencia de Dios. Por eso les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, y anímate también a compartir. Acopia el enlace y pégalo en tus WhatsApp, en las listas, allá en los grupos donde estás adherido en tu WhatsApp. Pega ya el enlace y compártelo con todo para que pueda llegar la palabra de Dios también a muchas personas y puedan también llenarse y nutrirse de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante cuando le ponemos el alma, cuando le ponemos la vida para escuchar la santa palabra de Dios. Saludamos a Nancy Calderón, hola Padre José, bendiciones. Saludamos a, dice, ofrezco la palabra de Dios por todos los enfermos. Juana Castillo, buenas tardes Padre José, pido por la conversión de mi familia y la mía. Mónica Lili, buenas noches Padre, Dios le bendiga. Saludos desde Perú. Dice Rosa Pleite, buenas noches Padre. Candelaria Morales, buenas noches Padre. Saludos Padre, Dios le bendiga, amén. Epe, buenas noches Padre, lista para el encuentro. Griselda García, buenas noches Padre, que Dios le bendiga. Ana Resendi, feliz inicio de semana Padre. Isidra Romero, buenas noches Padre José. Ofelia Salgado, bendecida noche Padre, le pido oración por mi hijo, que Dios Padre de bondad se lo cuide y se lo proteja. Trini Gómez, buenas noches Padre, bendiciones. Socorro Conry, buenas noches Padre. Ofrezco la palabra de Dios por todas las ánimas del purgatorio, en especial por el alma de Milagros Esteves, y que Dios le conceda el descanso eterno. Joaquín Sánchez, buenas noches Padre, Dios le bendiga. Ofrezco la palabra por los sacerdotes y los enfermos. Guadalupe Reyes, buenas noches Padre. Saludamos a Emily Carrillo, buenas noches Padre, vengo al encuentro con la santa palabra de Dios. Sonia Regalado, aquí estoy Señor, donde tú quieres que esté. Amén. Marisol Márquez, feliz bendecido inicio de semana Padre. Saludamos también a Sonia Regalado, que todos sus proyectos sean realizados para esta bonita semana. Amén. Benita Martínez, buenas noches Padre, ore por mí, mi familia, que Dios nos dé fortaleza. Dios Padre de bondad, de misericordia, cuide, proteja y dé fortaleza a la familia de nuestra hermana Benita Martínez. Dios le cuide, Dios le proteja siempre.
Saludamos también a Felicita Hernández, bendecida noche, Padre. Ofrezco la palabra por mis hijos y por todos los enfermos. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre. José, aquí en la espera de la palabra, de la reflexión. Saludamos también a Cleo Morales, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Vengo al encuentro con la santa palabra de Dios. Saludamos también a Silvia Gutiérrez, buenas noches, Padre, saludos cordiales, que Dios le bendiga grandemente, Padre. Ofrezco la palabra por los sacerdotes y por la salud de mi hijo Alfredo Gutiérrez, amén. Evelyn Sánchez, bendecida noche, Padre, que Dios y la Santísima Virgen los bendiga siempre, amén. Carmen Lara Cuente, buenas noches para todos, Dios les bendiga. Marta Cáceres, buenas noches, Padre, Dios les bendiga y lo cuide. Irene Jurkin, buenas noches, Padre Medina. Saludamos también a Victoria Romero, buenas noches, Padre, gracias por su enseñanza, que Dios le bendiga, amén, que Dios le cuide. Marta Alexandra, buenas noches, Padre. José, ofrezco esta palabra por mi familia. Josefina Zapón, buenas noches, Padre, saludos desde aquí, Arizona, Estados Unidos, Dios le bendiga. Mariana Caido, buenas noches, Padre. Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre. José Gregorio, dice Felicita Hernández, ya compartí, Padre. Victoria Romero, buenas noches, Dios le bendiga. Mario Roca, muy buenas tardes, Padre José. Aquí estoy reportándome, solo pido su santa bendición a toda mi familia y todos los que llegamos aquí. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre. Saludamos a Adelina Luna, Padre Medina, se juntaron en vivo el Padre Eudis con el Padre Umaña ahora mismo. Bueno, bendito sea Dios. Araceli Cornejo, buenas noches, Padre, vengo a un encuentro con la palabra de Dios. Tati Sánchez, buenas noches, Padre. Gregorio, Dios le bendiga. Villamaro, buenas tardes, buenas noches, Padre. Va Cortés, buenas tardes, Padre. Dice Marta Cáceres, ya compartí, Padre. Luz Guerrero, buenas noches, Padre. Marta Arambula, buenas noches, Padre. Gregorio, bendiciones. Lidia López, buenas noches, Padre. Dios le colme de sabiduría. Amén. María Maya, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Lista para escuchar la palabra de Dios. Rafael Mesa, Ministerio Católico Conquistando las Naciones para Cristo presente. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Qué bonito, de verdad. Ya es la segunda vez que he vivido también el retiro de Conquistando las Naciones para Cristo. Bella experiencia, maravillosa experiencia también, y doy gracias a Dios por todos los hermanos, ese maravilloso retiro de sacerdotes que tuvimos también en Florencia, Caquetá, Colombia. Oramos por todos los sacerdotes y especialmente por el movimiento de Conquistando las Naciones para Cristo que lleva el Padre Carlos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre por su trabajo y por su evangelización. Saludamos también a Guadalupe Delgado, Padre, muy buenas noches, Dios le bendiga siempre. Amén. Armando Rosa, buenas noches, Padre. Mi amiga Lulú escuchó el mensaje que le mandó usted ayer y se alegró mucho, gracias. Bueno, seguimos orando por ella para que Dios le siga bendiciendo, le siga acompañando, ánimo, fortaleza. Cuente con mis oraciones y que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre. Olivia Lagorre, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por la paz del mundo. Dice Tati Sánchez, ya compartí, Padre. Y que Dios les bendiga a todos ustedes. Con humildad vamos a decir todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. En este día vamos a escuchar y compartir el capítulo 5 del libro de Job. Ya es el quinto día de que empezamos el libro de Job. Una maravillosa experiencia a la escucha de la palabra de Dios. 27 versículos, pero es interesante porque es el relato de la continuación de lo que Elifaz de Temán le va a decir a Job en medio de la situación difícil que está viviendo. Por eso, con humildad, con sencillez, les invito a disponer sus oídos, su corazón, su vida para escuchar la santa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 5. Grita ahora a ver si te responden. ¿A qué santo vas a recurrir?
Cierto que el despecho mata al insensato, que la pasión acaba con el necio. He visto a un insensato echar raíces y de pronto malograrse su morada, a sus hijos metidos en apuros, acosados en la puerta, sin defensor. Su cosecha la come el hambriento, pues Dios se la quita de entre los dientes. El sediento se bebe su patrimonio. No sale del polvo la miseria, ni el sufrimiento brota del suelo. Es la persona quien nace para sufrir, como las chispas para alzar el vuelo. Yo que tú acudiría a Dios expondría mi causa. Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Derrama la lluvia sobre la tierra, envía el agua a los campos. Pone a los humildes en la altura, a los afligidos en lugar seguro. Arruina los planes de los astutos para que no prosperen sus intrigas. Enreda en su astucia a los sabios. Los planes de los taimados fracasan. En pleno día tropiezan con tinieblas. Van a tientas de día como de noche. Él arranca de su boca al hombre arruinado, al pobre de la mano opresora. El débil renace a la esperanza y la maldad cierra su boca. Dichosa la persona a quien Dios corrige. No desprecies la lección de Sadai, porque hiere y pone la venda, golpea y él mismo sana. Te libra 6 veces de la angustia y una 7ª te envía el dolor. En plena carestía te salvará de la muerte, en plena batalla de la espada. Estarás al abrigo del látigo de la lengua. No temerás la desgracia que amenaza. De desgracia y carestía te reirás. De las fieras salvajes nunca temerás. Pactarás con los espíritus campestres. Con las bestias salvajes vivirás en paz. Gustarás de la paz de tu tienda. Visitarás tu propiedad y estará todo en orden. Conocerás numerosos descendientes. Retoñarán como hierba del campo. Bajarás a la tumba bien maduro, como gavilla de trigo en sazón. Esto lo tenemos comprobado. Así es la cosa. Escúchalo y saca tu lección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de estar en este día, donde iniciamos una nueva semana con la gracia de Dios, para la escucha del capítulo 5 del libro de Job. Hombre justo, hombre rico, hombre bueno, hombre temeroso de Dios, hombre respetable, pero que Satanás buscó de una u otra manera querer hacer que Job maldijera a Dios y acabara con su vida. Hasta el momento no lo ha logrado Satanás, porque Job confía plenamente en Dios. Hemos escuchado en el primer capítulo la frase que dice: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Porque Dios nos da todo, pero también en algún momento se nos va a quitar todo. Pero hay que seguir confiando en Dios. Nunca hay que renegar de Dios. Por eso este capítulo 5, en el versículo número 1, Elifaz de Temán le va a decir lo siguiente a Job: presta oído a la santa palabra de Dios. Dice así: grita ahora a ver si te responden. ¿A qué santo vas a recurrir?
Porque Elifaz le dice, bueno, si tienes que gritar, grita. Grita todo lo que quieras. Hazlo. No tienes impedimento. Pero vamos a ver si te responden. Vamos a ver quién te va a responder. ¿A qué santo vas a recurrir? ¿A qué ángel vas a llamar para que te dé solución de lo que te está pasando en medio de la vida? Elifaz de Temán, casi de una manera irónica, le va a decir a Job, grita todo lo que quieras, a ver si te van a responder, y te dan respuesta de lo que está pasando en medio de tu vida. Grita todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque Job se echó a morir en el sentido que estaba maldiciendo el día en que nació. Y entonces Elifaz le va a dar una lección también a Job, que le va a presentar ahora y le dice, grita ahora, a ver si te van a responder. ¿A qué santo vas a recurrir? Y es que el versículo 3 nos presenta lo siguiente. He visto a un insensato echar raíces y de pronto malograrse su morada. ¿Por qué? Porque el insensato puede echar las raíces que quiera y resulta que su morada, como dice la misma palabra, se va malogrando. El insensato pensaba para sí, aquel necio, aquella persona mala. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la morada, su casa, lo que tiene, ¿qué va a suceder? Pues se va a destruir, se va a malograr, se va a acabar, se va a malograr su morada y no va a poder dar lo que tiene que dar en medio de su vida. Y aquí hay que tener en cuenta lo que nos presenta la palabra de Dios, que nos lleva a nosotros verdaderamente a abrir también nuestros oídos y a estar muy atentos. Elifaz le dice, grita, a ver si te responden. Y le va a decir, los insensatos pueden echar las raíces que sea, pero su morada, su casa, su familia, se va malogrando, se va acabando, se va destruyendo, se va terminando por completo. Puede ser que tenga riquezas a montón el insensato, el necio, pero su casa, en vez de edificarla sobre piedra, la ha edificado sobre arena y se va malogrando poco a poco su morada. Pero es interesante lo que continúa diciendo este capítulo 5. Escucha lo que dice el versículo 4. A sus hijos metidos en apuros, acosados en la puerta sin defensor. Aquella persona que es un insensato, que es un necio, aquella persona que piensa que todo lo ha hecho él por su propia fuerza, por su propia valentía, aunque eche raíces, se va malogrando su morada, se va destruyendo su familia. Pero escucha esto, todos aquellos a los cuales se les va malogrando su morada, se les va acabando y destruyendo su familia, dice la palabra de Dios, sus hijos estarán siempre metidos en apuros. ¿En dónde van a estar metidos? En cosas malas, en cosas perversas. No van a hacer el bien, van a hacer el mal. Van a verse metidos en apuros porque han robado, son unos ladrones. Se han metido en apuros porque han golpeado a otra persona. Se han metido en apuros porque han asesinado a alguien y se están metiendo en apuros para esconderse. Se han metido en apuros porque han acribillado a otra persona y los andan buscando para hacerle daño. Se han metido en problemas. ¿A causa de qué? De que se ha malogrado su morada, de que se ha malogrado su familia. ¿Cuántas personas no están viviendo así?
¿Cuántas personas creen que vivir lejos de Dios es lo mejor, pero es un insensato que aunque haya echado raíces, su familia se va acabando? Su familia se va destruyendo, sus hijos no salen de un problema para meterse en otro problema. Es decir, que en vez de crecer, van hacia abajo. En vez de subir, van disminuyendo. En el sentido de que al vivir lejos de la presencia de Dios, entonces empiezan las calamidades en medio de la vida de esas personas. ¿Y qué le dice a Job? Oye, chico, tú no eres ningún insensato, tú no eres una persona que está metida en problemas, tú no eres una persona mala, sino que tú eres una persona justa. Y al vivir justamente, a pesar de que te sucedan innumerables cosas que no puedas descifrar por qué, Dios siempre está contigo. Dios te va a acompañar, Dios te va a dar fuerza en medio de la situación difícil que estás viviendo. Pero escuchemos lo que presenta ahora el versículo 6. Pero antes de eso, escucha, papá, para que eduques a tus hijos en las cosas de Dios, para que tus hijos no estén metidos en apuros. ¿Cuántos papás han hecho que sus hijos sigan metiéndose en apuros fuertes? ¿Por qué? Porque el niño llegó a su casa con algo que no le dio ninguno de su familia y el papá le aplaude. Eso, qué bien. No le dice nada. Entonces, cuando sea más grande y empiece a traer cosas de mucho más valor a su casa y cuando se vea metido en apuros, en problemas, ahí sí va a salir a defender a su hijo. Cuando era un cómplice, un sinvergüenza de que no fue capaz de educar a sus hijos en las cosas de Dios. De educarlos para que no se metieran en problemas. Y ahí es donde hay que estar muy atento, papá y mamá, para la educación de tus hijos. Pero escuchemos lo que dice el versículo 6. No sale del polvo la miseria, ni el sufrimiento brota del suelo. Dice, no sale del polvo la miseria, del polvo no sale la miseria. No va a salir. Pero hay muchas personas que sí viven en la miseria, que la miseria los ha arropado, que la miseria se ha apoderado de ellos. Y son personas que han echado raíces, que tienen bienes materiales a montón. Y pare usted de contar cuánto podrá tener, pero resulta que viven en la miseria. Ciudades casas se caen, sus familias se están destruyendo, sus hijos viven metidos en apuros, en vicios, alcohol, cigarros, droga, prostitución. ¿Por qué? Porque se ha malogrado su morada. Sus hijos se están perdiendo a causa de que los papás eran unos insensatos, eran unos necios, que solo le importaban los bienes materiales y no le importaba la educación de sus hijos en las cosas de Dios. Entonces viven en la miseria, pero una miseria espiritual. Y por qué no decir también física, corporalmente. ¿Por qué? Porque viven en la miseria. Sus casas se caen. Prefieren darse un bonche de otras cosas materiales. Su casa, su familia, lo que tiene, se va desmoronando poco a poco. Y hay algo interesante en este capítulo número 5 del libro de Job. Y es que Elifaz de Temán va a tener unas palabras acertadas también para con Job. Después de presentarle todo esto, ahora le va a decir algo que tiene que hacer Job, pero que también tú tienes que hacer, porque Dios dirige la palabra también para ti. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Lo que Dios nos quiere comunicar, lo que Dios nos quiere transmitir, lo que Dios nos quiere presentar a cada uno de nosotros. Escucha con atención lo que dice el versículo número 8. Si tienes la Biblia ahí a la mano, lee junto conmigo.
yo que tú acudiría a Dios. A Dios expondría mi causa. Escucha lo que dice. Yo que tú acudiría a Dios. Elifaz le está diciendo a Job, oye chico, yo sí acudiría a Dios. Yo que tú me acerco a Dios. Yo que tú busco a Dios. Yo que tú voy y le toco la puerta a Dios. Yo lo haría. Tú también tienes que hacerlo. Yo quiero hacerlo. Tú tienes que animarte a ir a hacerlo. Porque es que es interesante lo que le dice. Yo que tú, es decir, desde la experiencia, desde el encuentro, desde la palabra, esta persona le va a decir a aquel que está cabizbajo, caído, triste, melancólico, deprimido, que no quiere comer, que no puede dormir. Entonces le va a decir las siguientes palabras. Escucha con atención. Yo que tú acudiría a Dios. Ahí no le dice Elifaz de Temán, mire, yo que tú voy a buscar al chamán aquel. Le dice Elifaz de Temán, no le dice a Job, yo que tú voy a buscar al brujo allá de la cuadra. Voy a buscar al rezandero aquel. Voy a buscar a aquella señora que es una bruja. Voy a buscar a aquel que lee las cartas, que predice el futuro, que lee la mano, que habla con los muertos, los nigromantes. No. Elifaz le va a decir a Job, yo que tú acudiría a Dios. Pero son palabras que se nos olvidan. Qué triste. Son palabras que no las hacemos nuestras. Qué triste. Son palabras que las dejamos en el olvido. Qué triste. Por eso aquí está el capítulo 5 del libro de Job en este canal Padre José Medina, Santa Biblia Hablada. Para que no se nos olvide lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Anímate a escribirlo en los comentarios. Acudir a Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que todos tenemos que hacer? Acudir a Dios. Ahí no dice, mire, es que tienes que acudir al brujo. Es que tienes que acudir allá al pastor protestante. Es que tienes que acudir allá al hechicero, al nigromante, el que lee las cartas, predice el futuro. No, porque todos esos son unos engañadores. ¿Qué le dice Elifaz a Job? Acude a Dios, busca a Dios, preséntate ante Dios, presenta tu vida, a tu familia. Yo que tú acudiría a Dios y expondría la causa. Qué interesante lo que dice. A Dios expondría mi causa. ¿Para qué hay que buscar a Dios? Para exponer nuestra causa, para agradecerle a Dios, para tener ese contacto personal con el Señor. Yo que tú, dice Elifaz, yo sí lo haría, y yo lo hago, y yo lo sigo haciendo. Pero tú tienes que levantarte donde estás y acudir allá, a donde está la presencia de Dios. Yo que tú acudiría a Dios y expondría a Él mi causa. ¿Cuál es la causa? Tus problemas. ¿Cuál causa vas a exponer a Dios? Tus dificultades. ¿Cuál causa vas a exponer a Dios? Las incertidumbres de tu vida. ¿Qué causa vas a exponer a Dios? Tus miedos, tus preocupaciones. ¿Qué causa le vas a exponer allá a Dios? La miseria de tu vida por tus pecados. Eso es lo que hay que hacer cuando acudimos a la presencia de Dios. Acude a Dios, le dice Elifaz, mire Job, no te quedes ahí, vamos a acudir a Dios, vamos, y le vas a exponer a Él tu causa, le vas a exponer a Dios allá tus problemas, tus dificultades, la miseria que estás viviendo, lo que pasó con tu vida, lo que pasó contigo, lo que ha sucedido en tu vida. Eso es lo que tú le vas a exponer a Dios.
No te pongas tú a exponerles otras cosas. Porque hay gente que cuando se acerca a hablar con Dios, les pone son los problemas del vecino. No, no pierdas el tiempo. Cuando te acerques a Dios, expon tu causa, tus problemas, tus dificultades, primero lo tuyo, para que puedas cambiar. Y cuando tengas un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón dispuesto a amar, ahí sí vas a acudir a Dios para exponer la causa de tu vecino, para exponer la causa de tu amigo, para exponer la causa de aquel conocido. Eso es lo que tienes que hacer. Pero la primera decisión en medio de la vida se llama acudir a Dios, acudir al Señor, buscar a Dios. Él solo tiene palabras de vida eterna. Y escuchemos lo que va a presentar el versículo número 9 y dice así. Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Pero ¿a quién se estará refiriendo cuando dice: Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables? Se llama Dios. Al que hay que abandonar toda la vida, al que hay que abandonar toda la existencia, al que hay que presentar todo lo que somos. Y resulta que dice: Él hace prodigios insondables. ¿Cómo es su nombre? Su nombre es Dios. Él es el que hace prodigios insondables, maravillas innumerables, que ha creado todo el cielo, la tierra, el ser humano a su imagen y semejanza. Hay que alabar y bendecir el nombre de Dios, pero también dice lo siguiente: Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Y escuchemos el versículo 10, dice así: derrama la lluvia sobre la tierra, envía el agua a los campos. ¿Lo hace un ser humano? No, lo hace Dios. Que Dios es el que ilumina, sí, pero Dios es el que va adelante tomando la batuta. Y dice: derramará la lluvia sobre la tierra. Y eso es lo que hay que implorarle a Dios. Eso es lo que hay que pedirle a Dios. Eso es lo que hay que hacer. De ver cómo la persona se acerca a Dios, empieza a tener un cambio radical en medio de su vida. Y al buscar a Dios también para que venga a vivir consigo, implica también un trabajo. Pero desde lo profundo del corazón, para aceptar al hermano, para alabar, para bendecir y para glorificar la presencia de Dios. Él hace prodigios grandes. Pero vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo número 11. Interesante, y presta oído. Dice así: pone a los humildes en la altura, a los afligidos en lugar seguro. Pone a los humildes en la altura, a los afligidos en lugar seguro. Esta palabra es interesante, porque Dios va a poner a los humildes en la altura, los va a levantar. Fue escondida al mundo la sabiduría de Dios, pero fue dada a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Y es que nos presenta la palabra de Dios, que pone a los humildes en la altura, eleva a los humildes a la altura. Y es interesante. ¿Por qué? Porque hay personas humildes y sencillas que están esperando que Dios les llame a su presencia. ¿Cuántas personas no valoran su vida? ¿Cuántas personas no aprecian su vida? ¿Cuántas personas no valoran ese regalo tan hermoso que Dios les ha dado? Entonces, el versículo número 11 dice que coloca a los humildes en la altura, los va a elevar grandemente. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 11. Dice que coloca a los humildes en la altura, pero el versículo 12 dice lo siguiente: arruina los planes de los astutos,
para que no prosperen sus intrigas. Dice que arruina los planes de los astutos, todos aquellos que quieren apoderarse de lo que tiene el pobre, lo que tiene el humilde, que vienen a hacer y deshacer en medio de una propaganda que van a realizar que no va a dar fruto. Entonces dice claramente: arruina los planes de los astutos, aquellos que quieren acabar con las cosas de Dios, aquellos que quieren destruir al sacerdote, aquellos que quieren acabar con el plan magnífico que Dios ha dejado. Dice claramente: arruina los planes de los astutos, para que no prosperen sus intrigas, sus acechanzas, sus mentiras, sus engaños, para que no prosperen. Dios le pone una barrera, Dios le pone un alto también a los astutos. Arruina los planes de los astutos, para que no prosperen sus intrigas. Es decir, para que no vaya ya a reunirse con otro grupo a dañar, a destruir, a acabar, sino que se mantenga todo recta y sanamente. Y vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo 16. El débil renace a la esperanza y la maldad cierra su boca. El débil renace a la esperanza. ¿Por qué? Porque hay que volver a nacer de nuevo. Hay que volver nuevamente a Dios. Renacer de la esperanza, confianza plenamente en Dios. Y a seguir adelante, a pesar de las dificultades que podamos tener en medio de cada una de nuestras vidas. Y es que es interesante lo que también nos va a presentar el versículo número 17 y dice así: presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Dichosa la persona a quien Dios corrige. Escucha con atención. Dichosa la persona a quien Dios corrige. Dichosa se ha de sentir esa persona que Dios lo corrija para que sea mejor cada día, para que pueda hacer las cosas mejor de cómo las estaba haciendo. Y por eso dice claramente: dichosa la persona a quien Dios corrige. No desprecies la lección de Sadai. No desprecies, querido hermano, querida hermana, la lección que Dios te da en este día. No la eches en saco roto, no la pongas en una esquina, no la botes allá al basurero, no, sino que tienes que vivirla a plenitud en medio de tu vida, ya que dice así: dichosa la persona a quien Dios corrige. No desprecie la lección de Sadai, porque no hay que despreciar la lección que Dios nos da todos los días de nuestra vida, que no debemos nosotros dejar que nuestro corazón se llene de soberbia, sino que debemos tener presente la integridad, el respeto y sobre todo la ayuda que no debe faltar. Y es impresionante, ¿por qué? Porque nos lleva a nosotros también a conocer la profundidad que tiene nuestra vida arraizada allí ante la presencia de Dios. Y es que Dios corrige, como dice el versículo 5, dichosa la persona a quien Dios corrige, porque es interesante que sea el mismo Dios que nos corrija a nosotros para crecer cada día más como persona y hacer las cosas de una manera distinta de como se ha venido realizando. Y vamos a buscar en la palabra de Dios, anímate a escribir en los comentarios, el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo número 11. Escríbelo en los comentarios y mientras lo escribe, aprovecha para darle un dedito para arriba. Aprovecha también para compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje del Señor, compartir esta bonita enseñanza de acudir a Dios y Él nos va a librar de las acechanzas del enemigo. Dice así el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo número 11.
y lo ha escrito Reginaldo Santos, Proverbios 3:11, Janet Santos, Socorro Conry, Ofelia Salgado, Araceli Corneco, Josefina Zapón, Sandra Pechina, Felicita Hernández, Amando Rosa, Nancy Calderón, Tati Sánchez, Carmen Valenzuela, Carmen Lara Cuente, María Corona, Joaquín Sánchez, Proverbios 3:11, Cleo Morales, Adelina Luna, Marisol Márquez, Irene Yurki nos escribe el texto de Proverbios, capítulo 3, versículo número 11, Guillermina Pérez, Villamaro, Isidra Romero, Sandra Pechina, Rafaela Favela, Hilda Gómez, libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo número 11. Y escucha con atención. No desprecies, hijo mío, la instrucción de Yahvé. Escucha, escucha. No desprecies, hijo mío, la instrucción de Yahvé. No desprecies la palabra de Dios que se te está anunciando. No desprecies la palabra de Dios que se está haciendo presente en medio de esta celebración de la Eucaristía. Dice, no desprecies, hijo mío. ¿Por qué? Porque Dios se hace presente en la Eucaristía. Dios se hace presente también a través de su palabra. En cada Eucaristía tenemos las dos mesas. Mesa primero de la palabra, que escuchamos las lecturas y también vamos a la reflexión con la palabra de Dios. Y la segunda mesa, la mesa de la Eucaristía. Pero dice, no desprecies, hijo mío, la instrucción de Yahvé, como lo estamos haciendo hoy, que es Dios quien habla a través de su palabra, que es Dios el que anima a través de su palabra, que es Dios quien nos invita a través de su palabra a acudir a Él, a buscarlo a Él, a entregarnos a Él, a abandonar nuestra vida en sus manos. Querido hermano, esta palabra también es para ti, esta palabra también es para tu familia, esta palabra también es para tus conocidos, para tu papá, para tu mamá, para tus hermanos, para tus tíos, tus abuelos, tus primos, para todos. Es la palabra de Dios que nos presenta el libro de los Proverbios. No desprecies, hijo mío, la instrucción de Yahvé, que no te enfade su reprensión, porque Yahvé reprende a quien ama, como un padre a su hijo amado. Dios reprende, pero lo interesante a tener es que no debemos despreciar la instrucción de Dios. Que no debemos despreciar la instrucción, la palabra del Señor, sino que tenemos que hacer la vida en medio de cada una de nuestras vidas. Que es lo que nos presenta también el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo número 11 y siguiente. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta ahora el versículo número 20 de este capítulo 5 del libro de Job, donde se nos va a manifestar que Dios es el que salva y Dios es el que libra. Dice así: en plena carestía te salvará de la muerte. ¿Quién? Dios. En plena carestía, cuando estés pasando necesidad, cuando estés pasando dificultades en medio de tu vida, dice, te salvará de la muerte. ¿Por qué? Porque va a enviar a alguien con comida para ayudarte en medio de la carestía de comida, que va a enviar ropita con alguien para que te vistas en medio de una carestía económica que tenemos. Y es que claramente dice, en plena carestía te salvará de la muerte. Es decir, Dios no te abandona, Dios no te deja solo, Dios no te va para otro lado y te deja a ti que agarres otro rumbo. No, porque dice claramente la palabra de Dios en lo que hemos escuchado. En plena carestía te salvará de la muerte, porque Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Y claramente dice así: en plena carestía te salvará de la muerte y en plena batalla de la espada. Porque Dios nos cuida, Dios también nos protege a cada uno de nosotros. Escuchemos el versículo 22, dice así: de gracias y carestía te reirás, de las fieras salvajes nunca temerás. ¿Por qué? Porque hay valentía, hay confianza
Hay entrega cuando dice claramente a través de la palabra de Dios, para que podamos nosotros también tenerlo presente en medio de cada una de nuestras vidas. En plena carestía te salvará de la muerte. No estás solo, Dios está contigo, pero acércate a Él, acude a Él y expone ante Él tu causa y tu vida. En plena batalla te librará también de la espada. ¿Por qué? Porque hay una entrega, hay un compromiso, hay una complementariedad para poder llevar adelante un trabajo, para poder hacer las cosas bien, para poder dar a los demás, a Dios, que ha tenido una experiencia maravillosa en medio de cada una de nuestras vidas. Dios salva y Dios también libra. Nos salva de la muerte y nos libra de la esclavitud del pecado. Así que busquémoslo a Él, busquemos a Dios, entreguémonos completamente a Él y hagamos también que Dios venga en medio de cada una de nuestras vidas. Y el versículo número 24 nos dice lo siguiente: gustarás de la paz de tu tienda, visitarás tu propiedad y estará todo en orden. Gustarás de la paz. Y la paz, pues hay que pedírsela a Dios. La paz se vive desde lo profundo del corazón. La paz se vive para conmigo mismo, para después darla a conocer también a los demás. ¿De qué le sirve firmar allá algo de paz cuando se van a las armas para acabar, destruir y aniquilar al inocente? Y acabar con todo el país, ciudad entera, los malvados. No hay paz, hay odio, hay rencor, hay prepotencia, hay orgullo, hay el creernos más que los demás. Entonces dice el versículo 24, gustarás de la paz que va a colmar tu vida y tu familia. Gustarás de la paz, porque hay que saborearla, hay que rumiarla en medio de cada una de nuestras vidas para después darla a conocer a los demás, con el testimonio de vida bien presente para cada uno de nosotros. Así que vamos a colocar en práctica la palabra de Dios. Vamos a enseñar a los otros las cosas de Dios. Y tu papá y tu mamá, instruye a tus hijos para que se acerquen a Dios y no vivan metidos en apuros todos los días de su vida. Y hay que acudir a Dios. Hay que acudir al Señor. Hay que acudir a Él. Hay que tener una entrega profunda para con Él. Acudamos a Dios y ayudemos también a los pobres. Acudamos a Dios y ayudemos también a los necesitados. ¿Por qué? Porque es lo que nos invita también el Señor. En medio de la carestía, en medio de los problemas, en medio de las dificultades que estamos viviendo, qué bonito también sería que podamos acudir al encuentro de esas personas y llevar también a Dios allí y llevarles también comida. Por eso les animamos a cada uno de ustedes, si desea apoyar con una bonita obra de solidaridad, de ayuda para con los pobres, los necesitados, te animamos a que lo hagas. Lo puedes hacer en el chat en vivo. Hay un apartado en los comentarios, le das clic, te asocias allí y colocas lo que tú quieras, lo que tú desees, lo que salga de lo profundo de tu corazón. Y también de que podamos nosotros tener una entrega profunda para con Dios. Dios salva, Dios libra, pero tenemos que andar por buen camino. Tenemos que hacer las cosas bien y sobre todo tener valentía, tener esperanza, tener confianza, levantar la cabeza, seguir adelante y hacer la santa voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, querida hermana, en este momento te voy a invitar, vamos a hacer la oración a la Santísima Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Alabamos y bendecimos a Dios por esta maravillosa oportunidad, por este maravilloso encuentro. Querido hermano, querida hermana, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Hay una manito con el dedito para arriba ahí al lado del chat en vivo. Tú lo que haces es darle clic y estás apoyando a la evangelización. No tengas miedo de compartir la palabra de Dios, no tengas miedo de dar a conocer a Dios, no tengas miedo de vivir la experiencia maravillosa de tener un encuentro personal con el Señor, valentía, entusiasmo, perseverancia, paz y sobre todo hay que acudir a Dios, exponer ante Él nuestra vida y que nos ayude también Dios a cada uno de nosotros a superar todo tipo de dificultad que pueda pasar en medio de cada una de nuestras vidas. Y no tengas miedo de ayudarnos a ayudar a tanta gente que lo necesita. Es el capítulo 5 del libro de Job. Estamos en un tiempo de cuaresma, oración. ¿Cómo está tu oración? Limosna, ¿cómo está tu limosna? ¿Cómo está tu ayuda al pobre, ayuda al necesitado, ayuda a aquel que no tiene para comprar algo? No tengas miedo de ayudarnos, ayudar a toda esa gentecita que está sufriendo a causa de tantas miserias que se viven en medio de este país. Con humildad, con sencillez, vamos a disponer la vida, vamos a disponer el alma para escuchar y recibir y hacer vida en medio de nuestra vida, la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Querido hermano, te invito para mañana a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa, que te invito también a darle un dedito para arriba y a compartirla. Y por la noche, con la gracia de Dios, para el compartir del capítulo 6 del libro de Job, interesante, porque vamos a escuchar la respuesta que va a dar Job. No te lo pierdas, espera con ansias para degustarnos con la santa palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Y si deseas ayudar, lo puedes hacer a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021@gmail.com, a través de Patreon, Padre José Gregorio Medina, a través del Banco de América, solicitando la información a través del número de WhatsApp, más 58 416 870 1640. Y anímate a ayudarnos a ayudar a tantas personas que lo necesitan y que sigamos disponiendo nuestra vida para vivir a plenitud este tiempo de cuaresma que está a punto de finalizar, para empezar a vivir los sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos también a los que nos han apoyado con su granito de arena: Mónica Chávez, Rafaela Favela, Felicita Hernández, José Martínez, Marta Arambula, Marlene Domínguez. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les multiplique siempre en abundantes bendiciones para todos ustedes y también para los que nos han apoyado, nos siguen apoyando y nos seguirán apoyando en la evangelización. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Oren por mí, que yo oro por todos ustedes para seguir adelante en este caminar de la santa palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Les habló el Padre José Medina. Y no se te olvide, un dedito para arriba y compartir la santa palabra de Dios.